Tenía ganas de hacer el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento porque voy a hablar acerca de un tema que igual hasta lo habéis escuchado ya. Yo, por ejemplo, para mí era algo nuevo porque me lo han preguntado por mail, no lo conocía, he indagado un poco en él y parece ser que sí, que es algo que se está poniendo de moda, como muchas cosas que se ponen de moda, pero que tampoco quizás tienen demasiado respaldo, ¿no? A nivel científico o a nivel de evidencia o lo que sea. Así que bueno, voy a hablar acerca de un término que han acuñado como entrenamiento evolutivo. Vamos a hablar acerca de este tema, vamos a ver si realmente existe algo así, entrenamiento evolutivo, y sobre todo os voy a dar mi opinión de cómo debería ser un entrenamiento, independientemente de dónde lo hagamos, independientemente de qué material utilicemos, para que dé resultados. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Me encontráis también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido por mail solo con los suscriptores. Ya somos más de 2.000 personas por ahí, así que os animo a que os unáis a dicha comunidad. Y lo dicho, este tema de entrenamiento evolutivo a mí me ha llegado de casualidad, porque nunca había escuchado un término como ese. Es verdad que a veces escuchamos alguna cosa como dieta evolutiva o hábitos evolutivos, pero entrenamiento evolutivo no lo había escuchado nunca y me he puesto a investigar un poco qué significa todo esto, sobre todo qué personas lo están divulgando y demás. A ver, me he encontrado con lo siguiente. Normalmente se defiende el entrenamiento evolutivo como algo que hemos ido haciendo a lo largo de los años según hemos ido evolucionando y es ejercicio físico en la naturaleza. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo porque realmente a mí me gusta hacer ejercicio físico en la naturaleza y considero que es el mejor entorno para poder practicarlo. De hecho, podemos practicar un entrenamiento de fuerza en la naturaleza, por ejemplo, en unas barras, por ejemplo, haciendo dominadas, por ejemplo, haciendo, diferentes ejercicios como flexiones, se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está el principal problema que yo veo en todo esto? Bueno, pues normalmente lo que se indica es que esto es muchísimo mejor que un enfoque tradicional. ¿Y a qué podemos llamar un enfoque más tradicional? Bueno, pues quizás a una persona que entrene en un gimnasio convencional, que entrene, por ejemplo, con barra, discos, con mancuernas, con peso externo, no con su peso corporal, y que por lo tanto no utilice de manera evolutiva su cuerpo. Vamos a llamarlo así. A ver, un entrenamiento de fuerza se puede hacer de muchas formas diferentes. Al final el músculo no sabe si estás estimulando con una mancuerna, con una piedra o con tu peso corporal. Yo puedo hacer, por ejemplo, un press militar con barra y con discos. Puedo hacer, por ejemplo, flexiones de pino con mi peso corporal. Puedo hacer, por ejemplo, un jalón en máquina con discos. Puedo hacer también unas dominadas colgado de la rama de un árbol. Puedo hacer muchas cosas diferentes, pero al final el fin es el mismo, estimular la masa muscular y conseguir que ésta vaya creciendo con el paso del tiempo o al menos se mantenga. El problema que veo en todo esto, como digo, es criticar la otra parte y pensar que las personas que van a un gimnasio o que entrenan con discos, con barras, con mancuernas, con peso externo, lo están haciendo mal, porque no es algo que haya evolucionado con ellos. Y estoy totalmente en desacuerdo, porque a lo largo de la historia, evidentemente hemos ido evolucionando, pero hemos arrastrado peso externo, hemos movido peso externo, hemos movido piedras, nos hemos ido haciendo fuertes porque hemos tenido que cargar con muchos kilos a nuestras espaldas para transportar algo. Por lo tanto, no solamente nos hemos ejercitado, por así decirlo, con nuestro peso corporal. Por otra parte, uno de los fallos que también veo es el hacer las cosas de manera intuitiva. Por ejemplo, ir a entrenar y decir, bueno, yo lo hago de manera, por ejemplo, evolutiva. O, por ejemplo, cuando también nos alimentamos de manera intuitiva, lo podemos llamar de esa manera. No contamos calorías, no contamos absolutamente nada. Con el entrenamiento pasa lo mismo. No contamos nada, no contamos series, no contamos repeticiones. Hacemos simplemente unas cuantas hasta que nos cansamos. Luego vamos a otro ejercicio, pero de manera aleatoria. O sea, no tenemos un esquema. No voy a decir fijo, porque tampoco me gustan los esquemas fijos, pero no tenemos una estructura más o menos estable con la que vayamos a entrenar cada semana. Y el problema de esto es que no sabemos lo que tenemos que hacer para ir mejorando. Porque sí, a ver, si yo, por ejemplo, hago una dominada hoy y dentro de 2 meses hago 10 dominadas, evidentemente he progresado. Pero a partir de cierto nivel, si yo, por ejemplo, hago 15 dominadas y el mes que viene hago 15 o hago 16 y el mes siguiente hago 14 porque estoy un poco peor y el mes siguiente sigo haciendo 15, pues va a pasar un año, voy a estar prácticamente igual porque no he ido evolucionando. Y se puede hacer de muchas formas sencillas. Puedo añadir un pequeño lastre y a partir de ahí puedo ir progresando. Pero uno de los errores es no anotar nada, como digo, y sencillamente hacer los ejercicios de forma aleatoria.
A mí, entrenar en la naturaleza es de lo que más me gusta, hacer ejercicio físico fuera, o sea, no tener que estar encerrado entre cuatro paredes, aunque sabéis que tengo mi gimnasio en casa, que sabéis que es donde prácticamente entreno siempre, pero evidentemente cuando hace buen tiempo, cuando por ejemplo puedo ejercitarme fuera, pues es algo que a mí me encanta. Pero no quiere decir que sea una opción mejor ni una opción peor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se puede hacer un programa de entrenamiento de muchas formas diferentes, pero que las bases, los pilares, siempre tienen que ser los mismos. Por ejemplo, tiene que haber una sobrecarga progresiva. Yo con el paso del tiempo me tengo que ir haciendo más fuerte. Al principio, con el peso corporal, será sencillo, en lugar de hacer una dominada, pasar a 2, luego pasar a 3, pasar a 5, pasar a 10, pero con el tiempo es interesante también añadir un poco de lastre porque vamos a poder hacer esa sobrecarga progresiva de manera más sencilla. Pasa lo mismo con unas flexiones, pasa lo mismo con unas sentadillas y pasa lo mismo con un montón de ejercicios. También es verdad que hay movimientos con el peso corporal que son relativamente complejos y que no van a requerir nunca que añadamos, por ejemplo, una carga externa, sino que sencillamente podemos ir mejorando la técnica, ir mejorando el patrón de movimiento y por lo tanto nuestro físico va a seguir evolucionando. Yo, por ejemplo, para poner un caso práctico, hago flexiones en anillas. Es uno de los ejercicios que más me gusta, también los fondos en anillas, pero con el paso del tiempo me he ido lastrando porque si no tendría que hacer series de 40 repeticiones y tampoco tiene mucha lógica hacer eso cuando mi objetivo, por ejemplo, es ganar masa muscular, generar hipertrofia. Entonces, añado discos, añado, por ejemplo, una kettlebell, añado cualquier cosa y con esto voy evolucionando de manera mucho más sencilla. Si, por ejemplo, nos vamos a las dominadas, pues yo en dominadas actualmente me estoy lastrando con bastante peso, pero también de vez en cuando me gusta hacer alguna serie de dominadas con mi peso corporal para terminar el ejercicio. Por ejemplo, en la primera serie me puedo lastrar con, vamos a poner, 30 o 40 kilos, en la segunda serie puedo bajar un poco el peso e ir a más altas repeticiones, y en la última serie, por ejemplo, si hago 3, pues quito todo el peso y realizo todas las repeticiones que pueda, pero como digo, con mi peso corporal. Es otra forma de hacerlo y es una forma también que funciona. Pero lo importante de todo esto es, como digo, ir progresando con el paso del tiempo y saber lo que estamos haciendo en cada momento. No vale decir, yo es que entreno de manera evolutiva, no apunto nada, no me hace falta porque sencillamente hago ejercicios al tuntún de forma aleatoria, lo que me va saliendo, lo que me va apeteciendo y ya está. ¿Cuál es el problema? Si yo te pregunto qué hiciste hace un año, no te vas a acordar. No sabes las repeticiones que hacías en dominadas, no sabes, por ejemplo, las flexiones que hacías, no sabes cuántas pistol squat sacabas ni con qué técnica lo realizabas. Bueno, en definitiva, todo esto, si lo vas apuntando, va a ser mucho más sencillo, vas a evolucionar de manera más eficiente y luego puedes llamar al entrenamiento como quieras. Le puedes llamar entrenamiento evolutivo, entrenamiento minimalista, entrenamiento al aire libre, entrenamiento en tu casa o como sea. Lo puedes llamar como te apetezca, pero al final las bases siempre deben de ser las mismas. Y por otra parte, estaría el tema de la alimentación. Y esto lo voy a dejar para otro episodio porque si no, este se va a alargar un montón. Pero estaría el hecho de plantear una dieta también intuitiva, con la cual no sabemos las calorías que estamos consumiendo, y no hacer ni volúmenes ni definiciones. No soy muy partidario de hacer volúmenes agresivos en los cuales acumulemos mucha grasa. Tampoco soy partidario de hacer definiciones súper agresivas en las que perdamos un montón de peso. Pero sí que es cierto que al principio es interesante conocer al menos qué calorías necesitamos para ir poco a poco aumentando nuestra masa muscular y qué calorías necesitamos para ir poco a poco perdiendo grasa, manteniendo el rendimiento. Así que, como digo, lo voy a dejar para otro episodio, creo que lo comentaré en Café y Hierros porque es un tema que encaja bastante más ahí. Así que si no me seguís por ese podcast, bueno, pues os animo a que lo hagáis y en siguientes episodios hablaremos de este tema. Pero bueno, como resumen a este, lo dicho, para mí el entrenamiento evolutivo o entrenamiento como lo queramos llamar, puede funcionar igualmente, o sea, al final no deja de ser un nombre, al igual que si, por ejemplo, llamamos a algo entrenamiento funcional, pero la base no nos la podemos saltar y pensar que por hacer ejercicios al tuntún de fuerza mezclados con cardio, no llevar un seguimiento de, por ejemplo, el progreso que estamos llevando o incluso de generar interferencias entre estas dos disciplinas, pues vamos a conseguir resultados, porque lo más probable es que no ocurra. Así que hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros, comentando un poco este tema. Espero que, como siempre, os haya resultado de ayuda, que lo podáis aplicar y sobre todo que cojáis ideas interesantes para que vayáis entrenando mejor. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, allí donde me escucháis. De verdad, un montón de gracias porque me ayudáis a seguir con este contenido y sobre todo ir llegando poco a poco a más gente. Y nada más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.